¿Qué es la victimología? La victimología es una ciencia que estudia científicamente a una víctima y su papel en el hecho directivo eh, es el estudio de la víctima como tal y utiliza disciplinas como es la sociología, la psicología, el derecho penal y la criminología. Esta ciencia trata a la justicia criminal en una intervención y tratamiento con las víctimas, delincuentes y también promueve la prevención del delito. Eh, la víctima son aquellas personas que individual o colectivamente han sufrido daños físicos o psíquicos, pérdida financiera, patrimonial o menoscabo en sus derechos fundamentales como personas. Todo ello independientemente de que la justicia juzgue o no a un delincuente o en relación entre la víctima y el agresor. Eh, con esta ciencia se estudian los factores que disponen a ciertos individuos a tener más el riesgo que otros de ser objeto de delitos, ¿sí? También se analizan la conducta de la víctima eh, que pudiera tener relación con un incremento de riesgo de serlo. También tiene como objeto de estudio, eh, que es el principal objeto de estudio de esta disciplina, siempre va a ser la víctima y sus características, así como su relación con el delincuente y su rol dentro de la situación delictiva. Concretamente, se analiza el conjunto de factores que provocan que la persona se convierta en víctima, tanto si la situación ha sido provocada por una segunda persona o se debe a la propia actuación o azar, como un accidente laboral, por ejemplo. Eh, la relación de los derechos y de los hechos con la ley vigente y la posible reparación de los daños y la relación entre los aspectos que puedan provocar que una persona sea víctima y la ocurrencia del crimen. ¿Qué es una víctima? Para complementar mejor este objeto de estudio debe definir que podemos entender que la víctima, pues según la resolución 4034 del 1985 de la Asamblea General de la ONU, pues se entiende como tal objeto que hayan sufrido daños físicos, psicológicos o emocionales, o en un ataque de disminución de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones o emisiones que violen la legislación. Del mismo modo, también sus allegados o personas que hayan sufrido daños por asistir a la víctima también serán considerados como tales, como por ejemplo cuando la persona sufre un accidente laboral, como decía anteriormente, y pues eso afecta al núcleo familiar en lo económico y pues ya la familia como que entra en preocupación, opta por otras cosas en hacer y pues por eso lado ya emocionalmente está afectada esa familia. Así pues se entiende que el daño que experimentan las víctimas no es un fenómeno aislado que solo afecta individualmente, sino que quien lo sufre está insertado en un tejido social por el que se transmite el malestar y el deterioro de la calidad de víctima. ¿Qué es una víctima? Para comprender mejor este objeto de estudio, cabe definir qué se entiende por víctima según la resolución 4034 del 1985 de la Asamblea General de la ONU. Se entiende como tal el sujeto que haya sufrido daño físico,
psicológicos o emocionales, o un ataque y disminución de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación. Del mismo modo, sus allegados o personas que hayan sufrido daño por asistir a la víctima también serán considerados como tales. Así pues, se entiende que el daño que se experimentan las víctimas no es un fenómeno aislado que solo afecta individualmente, sino que quien la sufre están insertados en un tejido social por el que se transmite el malestar y el deterioro de la calidad de vida. Como ciencia que estudia a las víctimas de infracciones penales, numerosos autores han realizado diversas clasificaciones sobre tipologías de víctimas. Víctima determinada. Se considera como tal aquella que es escogida voluntariamente por el criminal, no siendo su selección producto del azar. Víctima indiferente. Escogida del azar. El crimen podría realizarse con cualquier otra persona sin que ello produjera ningún cambio en el criminal. Víctima resistente, aquella víctima que es capaz de presentar resistencia y defenderse, o que es atacada a causa de sabiendas de que el sujeto iba a defenderse. Víctima coadyuvante, no siempre que se da una situación en que un sujeto es víctima de un crimen, este es un sujeto de vinculación con el hecho criminal. De este modo, existen víctimas que participan de forma activa en el delito, si bien es posible que actúe bajo coacción. Niveles de victimización. Victimización primaria. La victimización primaria se da cuando una persona sufre de modo directo o indirecto los daños y las consecuencias nocivas en su integridad física o psíquica, como consecuencia de un hecho delictivo o acontecimiento traumático, sean estos materiales o psíquicos. La victimización primaria, por lo tanto, deriva directamente del delito o del acontecimiento traumático, y es el efecto inherente y directo ocasionado por estos hechos. Si quieres aprender a atender a las víctimas del delito, de los delitos violentos y otros hechos traumáticos, te recordaremos este curso. Toda persona que sufre la acción de un delito o hecho traumático se convierte en víctima, y todos los efectos producidos directamente por la acción delictiva se engloban en la denominada victimización primaria. Seguimos con la victimización secundaria. Los efectos nocivos producidos por este hecho delictivo o traumático no terminan con la victimización primaria, sino que van incrementándose a medida del sistema legal y la reacción social tienen un conocimiento del derecho delictivo, creando nuevas situaciones negativas para la víctima. Esto da un lugar al proceso de revictimización, como lo afirmaba Kuhn. Aparece un momento posterior a la comisión del delito y comprende el incremento de padecimiento de la víctima, ocasionado por el funcionamiento del sistema policial y judicial. A esto se le denomina victimización secundaria. La victimización secundaria ocurre como parte de intervención en el proceso judicial o de investigación, dado que las diligencias se llevan a cabo durante todo el proceso por su misma naturaleza, situaciones victimizantes. Al ser necesario, muchas veces las víctimas aporten mayor cantidad de detalles que recuerde respecto al hecho. Esto puede acercarse consecuencias traumáticas. Si quieres saber cómo comunicarte correctamente con las víctimas y sus familiares, te recordaremos este artículo. Asimismo, las exploraciones mediadas o psicológicas al contacto personal policial y de investigación, la presencia de medios de comunicación, la reacción social, el posible contacto con el victimario y las demoras en el proceso de justicia fomentan a la aparición de secuelas traumáticas. La victimización secundaria es una de las más negativas, es más negativa que la primera, ya que es el propio sistema de victimización quien se dirige al buscado o pidiendo ayuda a la justicia. En este curso aprenderás cómo asistir y tratar a las víctimas de actos terroristas. Victimización terciaria. La victimización terciaria es el modelo conocido. Lo más útil también que se amplía. Tiene que ver con los efectos que sufren las personas involucradas en el proceso judicial e incluso en aquellos que no se relacionan de manera directa con el hecho delictivo. La victimización terciaria refiere a que la víctima del delito no es solo la persona que sufre, sino también su propio autor, terceros cercanos al autor como la víctima y la sociedad en general. Es decir, los propios delincuentes, los familiares y amigos de la víctima o victimario, etc.
pueden llegar también a convertirse en víctimas a causa de la estigmatización o del rechazo social. Diferencias entre el psicólogo jurídico y el psicólogo clínico. En el ámbito clínico, la información que proporciona el cliente se queda en una consulta privada para el propio beneficio del cliente y el terapeuta. En este caso, el profesional es reconocido como terapeuta y su función es atender las necesidades del paciente y proporcionarle un tratamiento. En casos excepcionales, un psicólogo clínico puede realizar un informe por petición del cliente, como consejo de su abogado para presentar en un juzgado si se le solicita. Solo como terapeuta que ha tratado a la persona en cuestión, ya que no cuenta con las herramientas específicas ni la información necesaria para abordar el caso desde una perspectiva jurídica. En el caso de los psicólogos jurídicos, no proporcionan ningún tratamiento, ni la información se queda solo en la consulta para beneficio del cliente, sino que esta información será siempre de acceso para los órganos judiciales o abogado, y se trabajará sobre el objetivo concreto que se nos solicite en el objeto de la pericia. Los psicólogos jurídicos no pueden sugerir un tratamiento o no pueden realizar una compatibilidad de síntomas en el informe, si así se le solicita por parte del juez, para que posteriormente esa persona pueda realizar un tratamiento terapéutico con un psicólogo especializado en esta área.